Estimados colaboradores, bienvenidos a la capacitación ISO 28000, Sistemas de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministros. Objetivo: capacitar a nuestros colaboradores con la finalidad de concientizarlos en el sistema PHVA, base de nuestra certificación en ISO 28000. ¿Qué es la cadena de suministros? ¿Es igual una cadena de valor y una cadena de suministros? ¿Ustedes qué piensan, compañeros? ¿Que es igual, que es lo mismo? Vamos a definir qué es una cadena de valor y una cadena de suministros. Tenemos dos casos, el caso del cacao y el caso del huevo. Vamos a explicar la cadena de valor tomando como ejemplo el proceso del cacao. El cacao definitivamente es sembrado, es cosechado por los agricultores. Ahí pasa un proceso de mezclado, de laminación, de templado, de moldeado y después pasa a ser un producto final, que es el chocolate que consumimos en nuestros hogares, en nuestras casas. Entonces, si pueden evidenciar, en cada una de las etapas, el cacao ha obtenido un valor agregado, desde la cosecha hasta la parte del prensado al mezclado, ¿no? Para obtener la pasta de cacao. Y le adicionan el azúcar, la leche, y otros componentes. Ahí ya le estamos agregando valor a este cacao. Después pasan el proceso de laminación, ¿no? Es donde se eliminan los grumos, se homogénea la mezcla para que sea un producto de mayor calidad. Y ahí ya le estamos agregando más valor al cacao. Después pasa por un proceso de templado, ¿no? Donde se elimina el exceso de humedad para equilibrar de cierta forma la acidez del producto. Y seguimos dándole un valor adicional a lo que ya tenía. Y finalmente pasa a lo que es el proceso de moldeado, donde se le da forma al producto en diferentes láminas y presentaciones para que pueda llegar al cliente final. Y ahí se le da también otro valor agregado al producto, como producto en sí. Entonces, eso significa la cadena de valor. Y la diferencia de la cadena de valor y de la cadena de suministros, que muchas veces y muchos colaboradores se confunden, lo vamos a explicar con la producción del huevo. Si bien es cierto, el granjero, ¿no?, retira los huevos que han puesto las gallinas, los manda o los envía a una zona de acopio, pero no le está agregando un valor adicional al huevo, solamente lo está trasladando de un lugar a otro. Si bien es cierto, se le agrega también y se le va agregando un costo adicional por el tema de los traslados y el almacenamiento, pero no le está agregando valor al producto, solo a la cadena de suministro. De ahí pasa a las grandes empresas, a los grandes repartidores, los cuales los venden a los grandes almacenes o a las tiendas grandes, como decir Metro, Plaza Vea, ¿no?, entre las que tenemos aquí en el Perú. Posteriormente pasa a la zona de ventas de esas tiendas hasta llegar al consumidor final, que es las amas de casa y los comercios de comidas rápidas, restaurantes, etc. Entonces, aquí en este proceso del huevo no se le agrega un valor adicional al huevo, porque no le podemos agregar absolutamente nada. Pero lo que sí estamos es haciendo una cadena de suministro, que quiere decir que desde que sale el huevo del granjero, ¿no?, va pasando por toda una red para poder llegar al consumidor final. Esto es la diferencia entre la cadena de valor y la cadena de suministros.
Y por consiguiente, compañeros, colaboradores, ya acabamos de tener conocimiento de qué significa y qué cosa es una cadena de suministros. En definición, es toda la red que se realiza para poder hacer que llegue un producto desde su origen hasta el consumidor final. Cadena de transporte de suministros. En la presentación o en la diapositiva anterior ya se había definido qué cosa era una cadena de suministro y toda la red que se teje para poder hacer que un producto llegue al consumidor final o al cliente final. Podemos ver aquí en las diferentes figuras que tenemos, ¿no? Tenemos un barco con contenedores, a un montacarga haciendo un traslado de un contenedor, una carpeta de inspección de checklist, almacenamientos, transporte terrestre y unas flechitas que van de un lugar hacia otro. Es donde se genera la pregunta, compañeros. ¿En qué parte de la cadena de suministro nos encontramos laborando actualmente nosotros? Es una muy buena pregunta. ¿En qué parte de la cadena de suministro nos encontramos trabajando nosotros? Voy a citar a Michelle Porter, en la cual él nos dice: en el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministro a cadena de suministro. Importante analizar lo que nos dice Porter en esta cita, ¿no? Otra de las cosas que queremos puntualizar y que todas las empresas puntualizan dentro de todo su sistema es que nosotros o las empresas no pueden estar seguras si sus aliados o socios en la cadena de suministros no son seguros. Es ahí donde vuelve a nacer la pregunta: ¿en qué parte de la cadena de suministros nos encontramos trabajando? Vamos a analizar esa partecita, vamos a preguntarnos nosotros, vamos a respondernos internamente, ya que posteriormente, más adelante en esta capacitación, vamos a definir exactamente en qué parte de la cadena de suministros nos encontramos como empresa de protección y seguridad y vigilancia. ISO 28000. ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministros? El ISO 28000 es una norma internacional de gestión de seguridad para la cadena de suministros. Ofrece a las empresas que trabajan o dependen de la industria logística una estructura que identifica los aspectos críticos de seguridad en dicha cadena. Es decir, identifica las amenazas que puedan hacer que esta cadena de suministro se corte o se interrumpa. Aquí viene otra pregunta, compañeros. ¿Cuáles son las amenazas que pueden hacer que se interrumpa la cadena de suministros? A ver. Correcto. Una de las amenazas que pueden hacer que se interrumpa la cadena de suministros es el terrorismo. Otra puede ser el fraude, la piratería, narcotráfico, robo sistemático, entre otras que se tienen registradas y que pueden hacer que esta cadena se interrumpa. La norma ISO 28000 se basa en el sistema PHVA. ¿Quién nos puede decir qué significan estas siglas? A ver, compañeros. Es correcto, compañeros. Esas siglas significan planificar, hacer, verificar y actuar. ¿A qué se refiere con planificar?
Planificar es establecer los objetivos y los procesos para poder identificar las amenazas que se pueden identificar, ¿correcto? Hacer. Hacer es implementar los procesos, es decir, hacer todos los procedimientos y los planes para saber qué hacer cuando identificamos una amenaza que pueda cortar la cadena de suministros, ¿no? Verificar. ¿Qué es verificar? Es supervisar y medir los procesos, medir que todo lo planeado y que todo lo que hemos hecho para implementar los procedimientos y los planes se estén realizando de acuerdo a lo que se está estructurando. Y por último, actuar. Actuar es tomar las acciones para mejorar continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si identificamos que hemos tenido un incidente o una amenaza, ¿no? Tenemos que ver y analizar por qué sucedió, en qué parte fuimos vulnerables para poder tomar las acciones correctivas y de mejora. Eso es la base del sistema ISO 28000. Planificar, hacer, verificar y actuar. Ahora que ya sabemos cuál es la base del sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministros, llámese ISO 28000, vamos a citar algunas de las amenazas que pueden hacer que esta cadena de suministro se corte o se pare, ¿no? Tenemos acá identificado 4, que son el terrorismo, narcotráfico, piratería y fraude. Definitivamente ya colaboradores, compañeros, ustedes saben que el Perú pasó un tiempo donde el terrorismo había crecido demasiado, ¿no? En la historia del Perú, la década de los 80, 90, por ahí. Actualmente ya el terrorismo ha sido mitigado, ¿no? Gracias a las Fuerzas Armadas y Policiales del Estado peruano, pero es un ámbito que aún sigue vigente, en menor escala de repente, pero todavía es algo que está latente, que en cualquier momento podría volver a ser retomado, ¿no? Y por otro lado tenemos también el narcotráfico. El narcotráfico en el Perú lo vivimos día a día. A pesar de que ahora estamos en una época, en un tiempo donde existen muchos mayores controles, tanto presenciales como electrónicos, aún así el narcotráfico sigue teniendo vigencia y en una gran magnitud. En muchos casos se ve que en el aeropuerto se encuentra gente que están siendo usadas como medio de transporte para poder sacar droga de nuestro país, ¿no? En otros casos, dicho sea el paso, en el puerto hay personas que se dedican de repente a poder sembrar, preñar los contenedores, las embarcaciones para poder meter droga o hacer que esas drogas se transporten de una u otra forma hacia otro país, ¿no? Eso sucede aquí en el Perú. Por otro lado tenemos la piratería, ¿no? La piratería en alta mar, que son efectuadas por gente que viene en diferentes embarcaciones con la finalidad de robarse los productos que existen en la embarcación formal que es enviada de un país hacia otro. Por otro lado tenemos también el fraude, ¿no? Es gente que se especializa en engañar a las empresas o a algunos actores dentro de la cadena de suministro. Ahora que ya tenemos conocimiento de qué es el ISO 28000, ¿no? El sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministros, ya sabemos cuál es la base que aplica este sistema.
Ya hemos definido o hemos conversado de algunas amenazas que puedan hacer que se interrumpa la cadena de suministro. Volvemos a la pregunta inicial. ¿En qué parte de la cadena de suministro estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra participación dentro de la cadena de suministro como empresa de protección y vigilancia? Super Security Systems, dentro de las instalaciones de nuestros clientes, estamos dentro de los controles de acceso, es decir, nuestra participación o nuestra parte o nuestra ubicación dentro de la cadena de suministro es en todo lo que es control de accesos. Podemos ver en las figuras, en las fotos, que estamos haciendo el control de acceso en las puertas de ingreso, ¿no?, de los colaboradores o del personal que trabaja en las instalaciones de nuestros clientes. Tenemos también los controles en todo lo que es ingreso de camiones, ¿no?, en las líneas de camiones, ¿no? Se efectúa pues la verificación de las cabinas para evitar que ingresen artículos o paquetes sospechosos, ¿no?, con drogas, con bombas, con cualquier artefacto que pueda hacer que se corte o se interrumpa la cadena de suministros. También hacemos la verificación corporal en base a sistemas electrónicos, en este caso el Garrett, detector de metales, para poder identificar si el colaborador o la persona que entra a nuestras instalaciones está tratando de meter algún artefacto o algún objeto que pueda hacer que se interrumpa la cadena de suministros. Compañeros, colaboradores, esa es nuestra posición dentro de esta gran red de la cadena de suministros. Nosotros estamos ubicados exactamente dentro de la cadena de suministros en el control de accesos. Todo lo que es control de accesos es parte del trabajo que nosotros hacemos como colaboradores eficaces de nuestros clientes para que ellos tengan la seguridad de que nosotros estamos dando un servicio y un control efectivo para evitar que se rompa la cadena de suministro. ¿Cuáles son los beneficios de tener una certificación en ISO 28000? ¿O cuáles son los beneficios que te da el ISO 28000? Nos dice que puede ayudar a todos los sectores de la industria a evaluar los riesgos de seguridad, aplicar los controles y tomar medidas necesarias para mitigar o manejar las amenazas y los riesgos. Es reconocido mundialmente como la mejor práctica de seguridad en la cadena de suministros para todos los tipos y tamaño de organizaciones dentro de todas las industrias. ¿Quiénes pueden usar ISO 28000? ISO 28000 es aplicable y ayuda a todas las organizaciones, desde las pequeñas empresas hasta las multinacionales en la fabricación, el servicio, el almacenamiento o el transporte en cualquier etapa de la cadena de producción o de suministro. Estimados compañeros, orgullosamente podemos decir que Super Security Systems cuenta con la certificación en gestión de seguridad de la cadena de suministro, ISO 28000. Bueno, compañeros, esto ha sido todo en lo que respecta a la capacitación de hoy del ISO 28000, Sistemas de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro. Les saluda su amigo Gabriel Guayamares Fuentes, jefe del Sistema Integrado de Gestión de Super Security Systems.